Hablamos de política, hablamos de las elecciones, hablamos siempre de lo que tiene que ver con lo electoral, pero no hablamos de la economía. El impacto que tiene lo político en lo económico es indudable e innegable. Estamos en contacto telefónico con el economista Alfredo Blanco para ver y analizar qué pasa con la economía post-paso. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Gracias por el contacto. Con los números ya conocidos, con los números un poco más en frío, ¿qué análisis haces de las elecciones y su impacto en la economía? Bueno, aunque todavía falta seguramente los últimos números para saber en particular, no he visto la información que pasa con Buenos Aires, pero... Están palo de palo, voto de unas décimas arriba Bullrich en Senado, ¿no? En diputados es clara la victoria de Cambiemos. Sí. Bueno, yo diría dos cosas. Bueno, la primera, que en general ha sido un resultado que creo que es un buen momento para el gobierno, ¿no? Muchos anticipaban que iba a haber un castigo porque la situación económica no se recuperaba rápidamente. Me parece que en general el gobierno va a encontrar una muy buena noticia cuando revisa los números de las elecciones. Eso por un lado. Creo que de todos modos esto no significa un impacto, un cambio muy significativo en lo que puede ocurrir. Hoy nos levantamos y los problemas de la economía van a seguir siendo los mismos. Seguimos pensando qué va a pasar con la inflación, seguramente vamos a tener periodos hasta las elecciones de volatilidad del tipo de cambio, digamos, de manera tal que en eso me parece no va a haber demasiadas modificaciones importantes, sin perjuicio de que el resultado obviamente es una buena noticia para el gobierno, ¿no? Siempre uno se fija en variables, después de los resultados políticos, se fija en variables claves de la economía, qué puede llegar a pasar con el dólar, qué va a pasar con los mercados en el día de hoy. ¿Cuáles son tus expectativas con esas dos variables y sobre todo con esto que decías recién, ¿no? El tema de los precios de aquí hasta las elecciones de octubre. Bueno, yo creo que más allá de modificaciones que pueden ocurrir un día u otro, la situación va a seguir tal como creo que lo habíamos hablado hace algunos días. Va a seguir, vamos a tener periodos de mayor volatilidad porque está el tema de las elecciones. Pero, insisto, el gobierno tiene poder de fuego para disciplinar el mercado si ve que el dólar se le dispara. Lo que pasa es que el gobierno vio los primeros aumentos como una buena noticia para evitar que se atrasara el tipo de cambio y tardó probablemente en intervenir. Y por más que uno tenga un discurso como el del presidente del Banco Central respecto de la confianza que el precio del dólar lo fije el mercado, bueno, hay un límite en eso, porque si uno deja ir el dólar, seguramente el impacto sobre el precio va a ser fuerte. De manera tal que me parece que el gobierno va a tener que seguir y probablemente después de las elecciones va a tener que poner foco en otras cuestiones, aparte de la cuestión estrictamente monetaria, que es hasta ahora el único elemento, digamos, la tasa de la política monetaria es el instrumento del plan de metas de inflación para doblegar la inflación. Me parece que va a tener que mirar otro sector, va a tener que mirar más lo fiscal, más lo tributario. Va a tener que ver lo fiscal. Hay una promesa de reforma tributaria que hizo el presidente en la Asamblea Legislativa, que no es un tema sencillo, porque digamos, uno puede plantearse con más tranquilidad hacer una reforma fiscal en periodos en que tiene superávit. ¿Por qué? Porque la reforma puede implicar un costo fiscal, ¿no? Argentina tuvo ese periodo entre 2003, 2004 y 2007, digamos, y no lo hizo, no cuando tenía superávit fiscal. Ahora es mucho más difícil eso. Pero bueno, me parece que esos son los elementos que va a tener que ver el gobierno, porque son los problemas que, pasadas las elecciones, siguen estando igual que estaban antes. Alfredo, y el resultado contundente de las elecciones a nivel nacional, más allá de lo que pueda llegar a suceder para senadores en la provincia de Buenos Aires, y este resultado que incluso es histórico en varias provincias, ¿implica un apoyo para que el gobierno pueda llevar a cabo esas medidas económicas ahora, antes de octubre, o va a esperar el resultado de octubre y después, una vez con ese número puesto, tomar allí alguna decisión? No, yo creo dos cosas. Primero, que voy a esperar que pasen las elecciones de octubre. Y segundo, no me imagino la adopción de medidas drásticas. Creo que va a seguir la estrategia del gradualismo que ha venido aplicando hasta ahora el gobierno en la cuestión fiscal. Me parece que va a seguir así. Por supuesto, el resultado es
es una sensación de confianza y de ratificación al gobierno que es muy importante. Había muchos que decían que si no había un resultado de este tipo iba a haber situaciones complicadas para los inversores, etcétera. Yo creo que bueno, eso no hay forma de probar de que eso fuera así, pero lo que sí es concreto es que el apoyo, el resultado electoral es una ratificación de confianza del gobierno que le viene muy bien para la política económica. Y la última, vos hablás habitualmente y asesorás a algunas empresas, este resultado mejora las expectativas, las perspectivas, pueden venir más inversiones, pueden en ese sentido mejorar el caudal de inversiones de los que estaban pensando en hacer alguna en los próximos meses. Con este resultado los hombres de negocios van a decidirse, a desembolsar y a concretar los proyectos que estarían pensados. Pues yo tengo la idea que en realidad el tema de la inversión depende crucialmente de la tasa de ganancia. El resto del clima, por supuesto, influye. Si hay una situación muy crítica, se retraen las inversiones, pero me parece que no deberíamos tener la expectativa de que por un resultado electoral tengamos un aluvión de inversiones o cosas por el estilo. Gracias, Alfredo, por el contacto con Radio Shopping. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día, licenciado Alfredo Blanco, economista, analizando el impacto de las elecciones en la actividad económica.